RTP. Y les decía al inicio del programa, mientras saludábamos, que íbamos a tener un tema interesantísimo sobre la seguridad nacional que estamos viviendo y atravesando. Y para ello hemos invitado a Michelle Maffei, que nos acompaña en este momento ya en la cabina. Ella es experta en prevención del crimen organizado, docente, también tiene más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado, lavado de activos, licencia en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, máster en seguridad. Bueno, un currículum tan amplios como los conocimientos que hoy nos va a develar. ¿Cómo está, Michelle? Buenos días, un gusto. Buenos días, muchísimas gracias, Doménica, muchísimas gracias por tenerme y por el espacio y como la apertura también. Súper joven para tener ese currículum tan extenso y esa práctica sobre todo, porque no ha quedado en teoría, sino en la práctica. Bueno, esa es la belleza de ser posiblemente una rata de biblioteca y también el hecho de que soy una de las pocas mujeres en el ámbito de seguridad y también se podría decir, estudié mi maestría en un momento donde el crimen organizado no era de interés en absoluto en el Ecuador. Okay. Entonces, creo que ahí se puede decir que corrí con bastante suerte, al revés. Me acuerdo que muchos familiares me decían, vas a tener que emigrar a Colombia o a México. Mira, y yo decía, bueno, evidentemente. Colombia, bien por usted, no muy bueno por el país, eso sí. Bueno, para mí salió muy bien porque después de la pandemia el crimen organizado vino a mí. Lastimosamente para todos los ecuatorianos, y usted ha citado países como México, Colombia, sumo Perú, ahora Ecuador. ¿Cuál es la realidad, según su expertise, Michelle, de la seguridad nacional que estamos viviendo en el Ecuador? Porque se toman muchas medidas, no es que no, los gobiernos últimos lo han hecho, pero el resultado es más pobre de lo que se espera. Sí, y es algo que a mí me apena muchísimo porque evidentemente los esfuerzos que está haciendo el Estado ecuatoriano no son esfuerzos baratos, en el sentido de que tienen que armar a Policía Nacional, tienen que armar a Fuerzas Armadas. También el desgaste como tal del tiempo de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas es evidente, pasa factura. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Lamentablemente nosotros nos quedamos en una etapa de contención. La etapa de contención es evidentemente fuerza bruta o una fuerza más que todo coercitiva contra el crimen organizado, que es necesario, sí, pero lamentablemente esa es una etapa de 3 a 4 meses. De ahí viene la etapa de la prevención y con el tiempo viene la reducción. Entonces, un buen plan contra el crimen organizado en todas sus esferas siempre es contención, prevención, reducción. El problema es que nos quedamos en la contención. No pasamos a la siguiente etapa, que 1 es la más larga y 2 es la más compleja. Vamos luego a esa. Déjeme preguntarle, tuvimos 2 gobiernos en 4 años. Los 2 dijeron que tenían un plan de seguridad. De las señales que usted ha visto, de las acciones que usted ha podido revisar, ¿puede confirmar que alguno tuvo un plan? Ningún gobierno durante la época del Ecuador, desde el retorno de la democracia con el abogado Roldós, han tenido un plan contra el crimen organizado. Y lamentablemente ninguno de los 2 presidenciables tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ellos llaman plan? A lo que políticamente les beneficie para el voto ciudadano. Yo creo, y ahí sí voy a ser muy subjetiva, me voy a posicionar un poco políticamente, algo que no me gusta hacerlo dentro de la técnica de prevención contra el crimen. Ninguno de los 2 candidatos tuvieron que haber estado en la segunda vuelta. No fueron los más apropiados. En materia de seguridad. En materia de seguridad, exactamente. ¿Quién le parece que fue el más apropiado en materia de seguridad? El más apropiado, vuelvo a decir, voy a ser muy subjetiva. Dentro del nicho de prevención contra el crimen organizado en el Ecuador hay 2 personas aquí en Guayaquil, yo y Nino Casanello, y de ahí el resto del nicho, que posiblemente son 10 personas, están en Quito. La gran mayoría hombres y 2 y 3 mujeres alrededor. Ninguna de estas personas que he mencionado han trabajado con un candidato, excepto mi persona, que por ejemplo el doctor Cucalón tuvo la apertura, aunque sea de hablar conmigo e informarse de qué es lo que está pasando contra el crimen organizado. Y yo sí incluso le mencioné antes del debate presidencial
que Cooperación Internacional está dando palo a todos los candidatos que no se están enfocando en absoluto en la prevención contra el crimen organizado. Todos están tomando nuevamente una arista hipermilitarista, y lo que va a suceder es evidentemente lo que sucedió ya en México, lo que ha sucedido también en Colombia. Cuando llega la guerra contra las drogas en México en el 2006 y empiezan a hipermilitarizar el combate contra el crimen organizado, México tenía 30 cárteles, 10 años después cerró con 350 cárteles. Entonces, ¿qué significa? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Los lobos, hoy en día ya tenemos a Sao Box porque se atomizan los grupos de delincuencia organizada, y Sao Box ahora es el grupo que tiene gobernanza criminal dentro del territorio de Machala. Los choneros también rompieron con los Chone Killers, que ahora son un grupo bien consolidado en Durán, antes como los Nietas. También los Tiguerones solían ser un grupo de, se podría decir, de gatilleros. Por otro lado, tenemos también a ciertos grupos como Mafia 18, Freddy Krueger, de los Tiguerones, pese a que también se atomizó de los choneros, se atomizaron también los Tigres Fénix y los Tigres Igualitos en Nueva Prosperina. Entonces, Michelle, de un grupo se van simplemente rompiendo y fraccionando los miembros y crean su propio grupo delictivo. Michelle, hay solo algo para irme en el tema de México, a ver si tiene alguna correlación. Un especial que se llama Narcocircus. Hablaban de que esta división y en lo que terminaron en los 300 carteles fue producto que desde el oficialismo, el presidente de turno, se había enfocado en acabar con una tendencia, digamos, de delincuentes para tranquilizar las zonas, por lo que terminó haciendo fue empoderar al otro. Exacto. Y luego tuvo. ¿Algo así está pasando en el país? ¿Pasó en el país? Sí, el problema es que en México, ¿qué hicieron? Evidentemente necesitaban el financiamiento de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando lo comparamos con otras potencias del norte global que lamentablemente tienen el dinero, Estados Unidos tiene un know-how en terrorismo y la Unión Europea tiene un know-how más especializado al crimen organizado, por lo que sucede en los Balcanes, en Italia, también en ciertas partes de Europa del Este. Entonces tienen un know-how más específico al crimen organizado. Por eso yo siempre digo, si se necesita cooperación del norte global, por favor, yo creo que la Unión Europea tiene más capacidades que nos van a servir a nosotros más. Más que los Estados Unidos. Exacto, porque Estados Unidos tiene know-how no tanto en crimen organizado y en mejorar la situación del crimen organizado, sino que tienen un know-how de terrorismo. El terrorismo se pelea de una forma totalmente diferente que el crimen organizado. ¿Por qué? La mafia italiana dentro de Estados Unidos, muy potente. La mafia de Chicago, incluso con nexos con Jimmy Hoffa y también con Frank Sinatra, se mantuvieron a lo largo del tiempo. Las Vegas, resultado del crimen organizado durante la época de prohibición, cuando el alcohol era totalmente ilegal dentro de Estados Unidos. Miami es Coke Town. ¿Qué significa? Todas las infraestructuras de Miami y el dinero que se mueve en Miami es debido al narcotráfico y más que todo el tráfico de cocaína, por ser el puerto de entrada de la cocaína de Estados Unidos. A pesar de todos los controles que se dan en Estados Unidos a nivel de instituciones bancarias, por ejemplo, ¿eso sigue sucediendo? Sigue sucediendo porque hay una cuestión que en América Latina, como mismo Estados Unidos, olvida. El cártel de Sinaloa tiene una ruta directa de todo lo que es narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, que va desde México para Chicago. ¿Y cómo logran meter todo vía terrestre a Estados Unidos? Es porque en el momento que corrompen a los agentes de migración del lado mexicano, se topan con los gringos y los corrompen igual. Michelle. Entonces también es una cuestión de corrupción. Ahora, para retomar justo el ejemplo de México, en México, ¿qué sucedió? El cártel de Guadalajara era el cártel donde el enfoque fue con la guerra contra las drogas, a darle fuerte al cártel de Guadalajara para mejorar más que todo las cifras de violencia como de homicidios en México. ¿Qué terminó sucediendo? Empiezan a atomizarse y uno de esos cárteles que se atomiza del cártel de Guadalajara
es el cártel de Sinaloa, que hoy en día es el grupo más fuerte de crimen organizado en el mundo. Es el segundo. El primero es la mafia rusa, el que mueve más dinero. Trasládalo a Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? En Ecuador, evidentemente, el crimen organizado se asienta como tal desde el 85 y los choneros empiezan a tener nexos comerciales como profesionales con el cártel del Sinaloa desde el 2000. En Ecuador, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? En el momento que tú empiezas a matar a los líderes locales de ciertas bandas o empiezas a generar más violencia entre bandas, ¿qué es lo que sucede? Los miembros ven una oportunidad para prestarles servicios a los cárteles internacionales por menor precio o un servicio mucho más eficiente. Por ejemplo, hablemos de los lobos en la provincia del Oro. Posiblemente ciertas tácticas y operativos hipermilitaristas contra los lobos de una forma ha generado violencia interna dentro del grupo de delincuencia organizada, porque mataron al líder local, mataron a ciertas personas que tenían ciertos nexos de corrupción, tal vez con servidores públicos o con servidores dentro del espectro del sector privado. Y cuando suceden estos encuentros, como por ejemplo, como en una empresa privada, se va un líder y llega un nuevo líder y empieza un poco un clash ahí laboral, se dan cuenta ciertos miembros que ellos pueden darle un servicio más rápido, más eficiente a Jalisco Nueva Generación o un servicio más barato. Y por eso es lo que nace Sao Box. Entonces, ¿por qué están naciendo estos nuevos grupos? Más que todo es porque no se hace absolutamente nada en el arista de la prevención. Es por eso que hasta el día de ayer, cuando contamos todos los homicidios que hemos tenido, que hemos ya tenido más de 570 y pico, por tener 25 homicidios diarios a nivel nacional, 46 son niños, o sea, son menores de edad. ¿Y por qué sucede esto? Porque evidentemente estamos viendo que no hay ningún costo a ser un delincuente o a trabajar con el crimen organizado en el Ecuador. Los criminales no van a prisión, sino que al revés. Evidentemente vemos que lamentablemente los criminales aquí pueden pagar una justicia y se van libres con un habeas corpus. ¿Qué es lo que pasa con un ciudadano normal o un ciudadano de pie? No vas a tener $10,000 para coercionar a un fiscal y que te deje libre por un habeas corpus. Entonces, Michelle, si es que el Estado no resuelve, por un lado, recuperar el tejido social del todo en el país. ¿Ya? Y siendo realista, se puede hacer mucho, pero definitivamente siempre va a haber este problema en ciertos estratos socioeconómicos donde, como tú dices, hay la persona que no puede pagar y hay también ese delincuente, que en mi concepto es el peor de todos, que ha tenido las oportunidades de educarse, de mejorar, de tener hasta un empleo digno y prefiere hacer dinero de la manera fácil. Y puede también comprar la justicia. ¿Qué nos queda como país? Se puede hacer mucho. Un gran ejemplo es cuando estaban hablando ustedes de los GATS y el hecho que están financiando a Ivy Queen y una pasarela de lencería, tipo Victoria's Secret. Los GATS se quejan tanto de que no tienen el dinero para gestionar programas eficientes de prevención de criminalidad temprana. Gestionarte centros comunitarios para que los jóvenes no solamente se hagan peloteros, porque a eso se han limitado, sino que den clases de coreano, japonés, inglés, que está terrible en el sector público. Los chicos no saben inglés. Y entonces, te vayas al coreano, no te vayas a Asia, nomás que aprendas inglés. Claro, que aprendas o que aprendas inglés, o que tengas ciertos cursos de nivelación, porque lamentablemente nosotros tenemos deficiencias muy graves. Matemática, ¿qué es lo que prefieren hacer? Darle el voto a alguien que te van a poner a chicas en tangas desfilando en el carnaval. No tiene sentido. Entonces, sí hay que hacer cómo hacerlo, y también tenemos en este momento muchísima cooperación de la Embajada de Italia, que tienen otra vez ese know-how con la Guardia de Finanza italiana,
que ayudaría muchísimo para todo lo que es el lavado de activos. La banca no está haciendo lo suficiente. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Ellos ponen estándares mínimos de seguridad. En el momento que le hacen una auditoría a los bancos y se dan cuenta que esos bancos se han saltado los estándares de seguridad, indiferentemente que les puedan comprobar o no que están ayudando a lavar de activos, les cobran multas millonarias. Y eso no lo hacen en la banca local. ¿Por qué no lo hacen en la banca local? Porque evidentemente a la banca aquí no le importa, y voy a ser muy coloquial, no le importa un carajo de dónde venga el dinero, porque la banca lo que le interesa es que metan el dinero para que ellos puedan invertir en la bolsa. Entonces, a mayor dinero ellos aceptan, mayor dinero ellos pueden invertir en la banca. Yo acá tengo dos preguntas más. La primera, porque frente a todos los esfuerzos, tecnología, transparencia que aplica la Comunidad Europea, ¿por qué se siguen inundando los mercados de droga? Tienen mayor número de consumidores. Algo tampoco están haciendo bien ellos. Se les están pasando no digo que no detengan, pero se les está pasando porque el número de consumidores allá se aumenta cada vez más. Sí, y totalmente, pero acá también se está incrementando el nivel de consumidores. Altísimo. ¿Qué significa? El 20% de la droga que entra al Ecuador se queda aquí para el microtráfico. Yo me refería a qué pasa, que no hay controles al final del día que sean infalibles, porque tienes igual un mercado que sigue demandando, coincidimos en eso. Quiero regresar al inicio para tener más claro. Usted hablaba primero de que esto tiene 3 etapas, y hablaba uno de la contención, 3 o 4 meses. Pasados esos 3 o 4 meses, ¿qué acciones deben existir? ¿Qué registros o qué data debes tener para decir, ok, ya estamos listos, vamos a la siguiente? Muy bien. La primera data que tú necesitas, que es la mínima, que no recién la están sacando desde el año anterior, es cuántos desaparecidos hay a nivel nacional. Recién hay una estadística por parte del Ministerio del Interior, que aún así dudo, que 6.800 y pico personas desaparecieron en el Ecuador, 400 muertas, 800 todavía no se saben, que es gravísimo porque casi, si comparamos la tasa de homicidios, que cerramos con 38.8 por cada 100.000 habitantes, casi el mismo nivel de desaparecidos, igual con el mismo de muertos. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la tasa de desaparecidos te ayuda muchísimo a entender cómo está uno de los negocios que están en boom dentro de la región, que es la trata y tráfico, para motivos de explotación sexual como para motivos de trabajo forzado también. Eso es necesario para tener una línea base o el baseline. De ahí necesitas un índice de victimización, que es diferente a la percepción de la seguridad que las personas tienen, porque una cuestión es tu percepción, otra cuestión es cuántas veces tú has sido extorsionado, robado, has sido secuestrado. Ese índice de victimización hasta el momento lo tenemos lamentablemente aquí en el Ecuador. Se debería hacer, sí, yo en cambio con la academia estoy viendo si este año podemos levantar un índice de victimización para Guayaquil, porque Guayaquil, ¿cómo vamos? Solamente tiene una pregunta dentro de su estudio cuantitativo que tiene algo que ver con un índice de victimización, que es cuántas veces usted ha sido asaltado en el año. Pero eso no es suficiente en absoluto. De hecho, y le sumo algo más, y qué pena porque se nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que la data debe ser manejada por una dependencia que está vinculada al Ejecutivo? Porque esto también tiene una repercusión electoral de aprobación o desaprobación. ¿O debería tenerlo a un ente independiente? Un ente independiente como una ONG o la academia. El gran problema del Ecuador es que no ayuda a que la sociedad civil, la academia, se empodere. En Estados Unidos, ¿quiénes son los especialistas que te ayudan a generar políticas públicas? Son académicos especialistas en una arista. Por ejemplo, David Vine, que escribe un libro que se llama Base Nation, que es la nación de las bases. Él hace un estudio cuantitativo de cuántas bases militares tiene Estados Unidos, porque el DOD, que es el Departamento de Defensa, no tenía idea. Se le fue el número de cuántas bases militares habían invertido
en todo el mundo. David Vine hace el conteo y se da cuenta que alrededor de 600 bases a nivel internacional Estados Unidos tiene, con 100 que son ultra secretas. Entonces, 700 bases. Y esa estadística es la estadística que maneja el Departamento de Defensa. Eso el Ecuador no lo hace porque vivimos en los años 80 en el Ecuador. Y eso es culpa de los ministros que no saben lo que están haciendo y lamentablemente un ejecutivo que no es visionario y lamentablemente los dos presidenciables son extremadamente vintage. Por eso entiendo, porque aparecía en los posibles nombres como ministra del Interior. Recuerdo haberlo visto. Y sería excelente. Muchísimas gracias. Yo sé que siempre digo que es la última, pero no me crea cuando diga que es la última, porque viene una más. Preocupe. Dos cosas que están en discusión. Y yo estoy obediente sin hacer otra pregunta. Ya, lo siento. Bueno, ya, esto es, no fue hoy el ministro a la comisión en la que se debate sobre la reforma para la comisión, la reforma para saber si podemos tener bases o no. Entonces, mi pregunta, ¿nos ayuda a tener una base extranjera, no digo Estados Unidos? Y la otra, ¿nos ayuda a tener cooperación de fuerzas extranjeras en el país? Dos temas que están vinculados. No y no. Pero para que también si alguien del Ejecutivo me escuche, para que vea que cuando hacen las cosas bien sí les aplaudo. No y no a las primeras preguntas. No nos sirven tener bases de Estados Unidos aquí como la base de Manta. Y tampoco nos va a servir tener fuerzas especiales, sean de policía o de fuerzas armadas extranjeras. No nos va a servir. Lo que va a suceder es exactamente en Haití lo que está sucediendo con los policías que están llegando a Haití, están dando ayuda a la policía en Haití y se dan cuenta que no sirve de nada porque Haití no tiene un proyecto político ni tiene una separación de policía como de justicia con las élites políticas. ¿Qué significa? En Haití tú pagas por la justicia, tal cual como Ecuador. Acá. Entonces vamos a tener el mismo inconveniente y posiblemente podamos escalar a tener el problema con alias Barbecue de que ahora son caníbales. Esperemos que eso no suceda, pero no me llamaría la atención. Ahora, ¿qué es lo que yo sí creo que el gobierno se debería enfocar y ahí sí poner en medios de comunicación que lo están haciendo? Ellos recibieron al USS Comfort en Manabí, que fue básicamente un buque de los marinos de Estados Unidos, de los Marines, que dieron servicio de salud a la población en Manabí, servicios de veterinaria y al mismo tiempo ayudó a capacitar de una mejor forma a Policía Nacional en Manabí. Yo creo que deberían hacer eso y deberían hacerlo en todas las provincias, no solamente en Manabí, y con mucho énfasis en Guayas como en Puerto Bolívar, que en este momento Puerto Bolívar está teniendo una ola masiva de criminalidad y Machala tiene incluso una tasa de homicidios más alta que Guayaquil. Increíble, Michelle, muchísimas gracias. Dolorosas cifras. Regrese pronto para conversar. Sí, no, cuando quieran, un gusto. Gracias. Sobre todo, bueno, tanta información, hay que irla procesando, ¿no? Hay que irla procesando, algunos datos nuevos que nos ha dado nuestra experta Michelle en esta ocasión, como les habíamos mencionado, vamos a tenerla en una próxima oportunidad. RTP